el derecho a la libre afiliación, protección de datos y voluntad ciudadana. Vamos a ver los hechos básicos de uno de los casos más sonados de la sesión. Imagínense que varios ciudadanos presentaron quejas formales diciendo básicamente, oye, usaron mis datos personales sin mi consentimiento para afiliarme al partido Morena. Su exigencia era súper clara, querían que los bajaran de ese padrón de militantes inmediatamente. Ante esto, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, la famosísima UTC, ordenó como medida cautelar darlos de baja. Y tiene sentido, ¿no? En derecho electoral, una medida cautelar busca frenar un daño antes de que sea irreparable. La lógica de la UTC era que, si estás afiliado contra tu voluntad, cada día extra ahí adentro es una violación continua a tus derechos. Había que frenarlo en seco, incluso antes de resolver el fondo del problema. Y esto ilustra brillantemente la tensión constante en el derecho electoral entre proteger a los individuos o seguir las reglas del proceso al pie de la letra. Resulta que la mayoría del tribunal dijo, a ver, un momento, la UTC no tiene competencia legal para dictar esta desafiliación cautelar. Argumentaron que ordenar una baja inmediata es como adelantarse y ejecutar un castigo antes de terminar la investigación. Pero, y aquí se pone bueno, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón se aventó un voto particular buenísimo, defendiendo la baja inmediata. Para él y la minoría disidente, la libertad de asociación significa también la libertad de no asociarse. Es decir, si alguien dice no quiero estar en este partido, ese derecho a la voluntad ciudadana y a proteger sus datos debería pesar muchísimo más que cualquier rigidez de los trámites administrativos. Avanzamos a la sección 3, inclusión y acciones afirmativas, reformas sistémicas. Entonces, el punto crucial aquí es cómo el tribunal entra a desmantelar esas barreras estructurales que a veces son invisibles. Vimos 3 decisiones clave. Primero, allá en Tlaxcala, como el Congreso local llevaba muchísimo tiempo sin legislar a favor de las comunidades indígenas, el tribunal dijo con permiso y asumió jurisdicción plena. No mandaron una cartita de recomendación, no, dictaron medidas vinculantes para asegurarles acceso real a cargos públicos, llenando ese hueco que dejaron los diputados. Segundo, ordenaron usar parámetros diferenciados en entrevistas para un aspirante a consejera electoral con discapacidad. Esto es importantísimo porque reconoce que esos procesos supuestamente estándar o neutrales muchas veces tienen puntos ciegos que discriminan sin querer. Y tercero, le lanzaron un exhorto formal al INE para crear lineamientos claros sobre candidaturas plurinominales indígenas a nivel federal, obligando a los partidos a garantizar representación real antes de que arranquen las campañas. Ahora la sección 4. Dinero y equidad electoral. El dilema del financiamiento. Ok, entremos de lleno en esto. Para entender el problema, primero hay que entender cómo funciona la regla. Allá en Baja California, el dinero público para los partidos locales se reparte con una fórmula matemática que ya está fijada en la ley. Básicamente, el 70% del pastel se reparte de forma proporcional a los votos que cada partido sacó en la última elección. El otro 30% se divide en partes iguales entre todos los partidos con registro local. Históricamente, este 30% existe para echarle la mano a los partidos chiquitos y que puedan competir. En teoría suena muy justo, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa cuando hay un solo partido político local para recibir todo ese 30%? Esa es la anomalía que aterrizó en la mesa del tribunal. Resulta que a la hora de hacer las cuentas del presupuesto, en el estado solo sobrevivía un partido con registro local vigente. Al estar solos en esa categoría, pues embolsaron todita la bolsa del 30% igualitario para ellos solitos. Matemáticamente, la fórmula se aplicó a la perfección, pero democráticamente es una locura. Con apenas poco más del 3% de los votos totales, este partido único acabó recibiendo más lana de esa bolsa que varios partidos grandototes a nivel nacional. Todo el pleito aquí era definir si esto afecta el valor material del voto, la proporcionalidad y la equidad. Fue un debate tan intenso que partió el tribunal en una votación súper cerrada de 4 contra 3. Las magistradas Mónica Soto y Claudia Valle votaron en contra, diciendo básicamente que aplicar la fórmula sí a ciegas daba una ventaja desproporcionada que rompía toda la equidad de la contienda y que el tribunal debía meter las manos y hacer una interpretación constitucional. Pero la mayoría dijo no. Su argumento fue la certeza jurídica. Las reglas ya estaban escritas, la autoridad local simplemente usó la calculadora que dice la ley y no puedes cambiar las reglas del juego a medio partido solo porque el resultado salió rarísimo. Así que la ley es la ley y el partido se quedó con los fondos. Y llegamos a la sección 5, los límites de la jurisdicción, las fronteras del poder judicial. ¿Quién tiene la competencia material? Suena a pregunta de examen, pero esconde unas batallas legales tremendas. Decidir si un pleito es puramente electoral, si es administrativo o si es tema de las costumbres de una comunidad, es el primer gran filtro de la justicia. Porque, ojo, si el tribunal no tiene competencia material, simplemente no puede meterse, por más injusta que parezca la situación desde afuera. Ahora, lo que es realmente interesante de esta diapositiva es cómo ilustra el choque de dos mundos legales en una misma ciudad. Imaginen la alcaldía Milpa Alta, una zona en la Ciudad de México con unas raíces y tradiciones fuertísimas. Hubo un pleito por una asamblea de presupuesto participativo.
El problema, ¿quién tenía el poder real para convocarla? ¿Las comisiones de participación comunitaria, que son oficiales y apoyadas por el Estado, o el Consejo Comunal Indígena, que lleva siglos rigiéndose por sus propias asambleas y costumbres? Aunque la mayoría del tribunal decidió desechar el asunto, la magistrada Claudia Valle hizo un llamado muy poderoso a tener una perspectiva intercultural. Ella decía que el Estado no puede andar imponiendo sus reglas modernas para validar lo que hacen los pueblos originarios. Más bien, el sistema legal tiene que ser lo suficientemente amplio para respetar cómo estas comunidades ya se gobiernan desde hace siglos. Vemos otra frontera clarísima en este caso de adscripción judicial. Imaginen esto. La gente vota democráticamente por un juez de distrito para que trabaje en un circuito en particular. Ese fue el mandato de la gente en las urnas. Pero luego, por unas amenazas de seguridad terribles contra su vida, el Consejo de la Judicatura decide moverlo a otro estado para protegerlo. El juez va y se queja ante el Tribunal Electoral diciendo, oigan, están violando mi derecho político de trabajar donde la gente me eligió. Es un caso superhumano chocando contra la burocracia. Al final, el tribunal le contestó que, una vez terminada la elección y cuando ya asumes el cargo, si te muevan por un tema de seguridad o de recursos humanos, eso es un acto puramente administrativo. Ahí marcan una línea tajante. La justicia electoral no puede meter las manos en esos temas. Desde defender tus datos personales frente a un gigante político, pasando por los dilemas de cómo repartir la lana pública, hasta respetar la organización de los pueblos originarios milenarios, queda claro que la justicia electoral no es solo aplicar reglas a lo loco, es estar midiendo y equilibrando fuerzas todo el tiempo. Ojalá este análisis les haya servido para ver un poquito más de cerca cómo se mueven los engranes de nuestras instituciones y cómo la ley trata de alcanzar a la compleja realidad de México. Todo esto nos deja con una pregunta final súper interesante. ¿Hasta dónde debe intervenir la justicia electoral para proteger la democracia, sin terminar asfixiando la autonomía administrativa y comunitaria de la propia sociedad?